En la clase pasada, retomando los Qué nuevos pena, datos, profe, Profe, qué pena. disculpe, sí. es que ¿Cómo me se llama, demoré profe? un poco en entrar y falté yo por nombrar. ¿Cuál es tu nombre? Eric Leonardo Barrios García. Profe, yo tenía como problemas de conexión. Igual que yo, profe. ¿Quién me habló? Sebastián Castellanos. Julián Sí. Alarcón, profe. Bien, Alarcón. Listo. Perfecto. Profe, a mí tampoco me llamó Juan Manuel Avendaño. Sí te llamé. Profe, Eh, él dijo que Julián ¿Contestaste? Avendaño. Juan Manuel. Sí, señor. Listo. Profe, Armando Aroca, también me demoró un poquito en entrar. Un día, hermano. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. En la clase pasada habíamos comenzado a repasar los conceptos de el valor del dinero en el tiempo y cómo ese valor que se va perdiendo en el tiempo, producto de la inflación, pues afecta a los diferentes actores de la economía. Y estuvimos hablando de los ahorradores, de los consumidores y de los inversionistas, ¿cierto? Y cuando hablábamos puntualmente de los inversionistas, pues decíamos que el objeto de ganar dinero era, el objeto de invertir era ganar dinero, ¿cierto? Profe, qué pena. Pero qué Necesito que tanto, sí puede dejar ingresar a una compañera que está en sala de espera. listo ya. ¿Me recuerdan si en la clase pasada hicimos el ejercicio del costo promedio ponderado de capital, ¿cierto? De WACC. Sí lo hicimos, ¿no? Sí, Sí, profe. señor. ¿Hay alguna duda con ese ejercicio? ¿Hay alguna duda con ese ejercicio? Bueno, si no hay dudas, entonces hoy vamos a repasar los temas de interés. ¿Qué recuerdan cuando hablábamos de interés? ¿Hasta dónde llegamos en el tema de interés? ¿Qué es un interés? El valor adicional que se paga por un préstamo en un debido tiempo. El valor adicional que pagamos por un préstamo en un debido tiempo, ¿sí? Lo podemos entender así, ¿cierto? Entonces, hay dos formas de interpretar el interés en función de cuál es el actor de la economía que lo está vivenciando, ¿cierto? Es decir,
Si hablamos de interés ganado, eso ocurre al que puede ser ahorrador, inversionista o empresario, ¿cierto? Y estamos hablando propiamente de rentabilidad. Matemáticamente, ese interés ganado o rentabilidad es el valor actual o el valor, sí, el valor actual generado en una transacción menos el valor invertido. Mientras que si hablamos de interés que tengo que pagar, pues esto es desde el punto de vista de los consumidores, ¿cierto? Que por lo general se endeudan para adquirir un bien o un servicio. En ese caso hablamos propiamente de interés y matemáticamente sería el valor total adeudado menos el valor que se solicitó. Un préstamo. ¿Dudas hasta acá? ¿Ven mejor la pantalla así? ¿O si la reflejo estaba mejor? ¿Así o así? Pues yo no veo diferencia. Yo tampoco Yo veo tampoco veo diferencia. tampoco. Igual ahí se ve bien, profe. Ok. Ya. Si es igual, es solo un efecto para mí que estoy dictando la clase. Cuando ya hablamos, entonces, hagamos un ejercicio. Si yo pido prestado un dinero hoy, 1.000.000 de pesos, ese es el valor prestado. Y después de 2 meses, debo en total 1.243.500 pesos. ¿De cuánto es el interés? Pues es el valor que debo ahora en total menos el valor solicitado en préstamo, ¿cierto? Es decir, 243.500 pesos. Ese es el interés de esa transacción. ¿Dudas hasta acá? No, señor. Si hablamos de tasas de interés, es igual al interés
sobre el valor prestado o el valor inicial por 100. Y esto va a ir acompañado de un periodo de tiempo para que quede correctamente definida la tasa. Entonces, en el caso del ejemplo, tenemos 243.500 dividido entre 1.000.000 por 100. ¿Esto cuánto me da? Me da un 24,35% en 2 meses. O en el bimestre, ¿cierto? Es lo mismo. Es muy importante que no olviden el periodo de la tasa. Si no lleva el periodo, puede ser por 2 razones. Si no lleva el periodo es porque el interés es efectivo para el año o está mal expresado la tasa. Una pregunta. $24,35 anual. ¿Es lo mismo que esto? No, No, señor. señor. ¿Qué es mayor? El de bimestre. El bimestral. El bimestral, ¿cierto? El bimestral. Entonces, apuntemos este valor por acá. Más adelante lo retomamos. 24,35%. Bimestral. Entonces, hasta este punto, lo que hemos hablado de interés, ¿hay alguna duda? ¿O puedo borrar? El inversionista es el mismo prestamista. El inversionista puede ser un prestamista, sí, es correcto. Aunque ese prestamista se haría llamar más empresario que inversionista. ¿Sí? Un prestamista es más un empresario que un inversionista. ¿Alguna otra duda? Ah, Profe, qué pena, que si podría dejar entrar un compañero que está en sala de espera. claro que sí. Voy a apuntar por acá para que la tengan presente. Entonces, dicho esto, nosotros después comenzamos a pensar
¿Qué pasa cuando la transacción dura más de un periodo de tiempo? Porque no todas se comportan como un préstamo que hago hoy y que tengo que pagar un tiempo después, o un negocio donde compro algo hoy y un tiempo después lo vendo más caro y tengo una rentabilidad puntual, ¿cierto? ¿Qué pasa si la transacción dura más de un periodo de capitalización o se generan intereses en más de un periodo? Y en este caso, pues comienza a aparecer dos tipos de interés. Uno es el interés simple, y el otro es el interés compuesto. ¿Cuál es la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto? Uno se hace sobre el capital y el otro sobre los intereses. ¿Quién opina algo? ¿Quién complementa el comentario? Pues sería interés simple, es el aumento con respecto al capital inicial y el compuesto es al capital más el interés del periodo anterior o de los periodos anteriores. Entonces, casi que podríamos decir que en el interés compuesto, los intereses que no se retiran de la transacción se capitalizan y generan más interés. Mientras que en el interés simple, los intereses no se capitalizan. En otras palabras, esto es lo que conocemos coloquialmente como interés sobre interés. Es mucho más común el interés compuesto que el interés simple. Es decir, la gran mayoría de los instrumentos financieros funcionan con interés compuesto. Solo ciertas situaciones en la vida, digamos, real, funcionan como interés simple. Y creo que en esto habíamos hecho en su momento un foro para que ustedes mismos identificaran en qué situaciones se presenta interés simple y en qué situaciones se presentan interés compuesto. Todo lo que son préstamos de consumo, tarjetas de crédito y demás, los créditos del ICETEX, etcétera, funcionan con interés compuesto. ¿Cuándo funciona el interés simple? Por ejemplo, cuando alguna persona hace un negocio con un dinero inicial, un plante, genera un interés, el interés lo consume y con ese dinero que le queda vuelve y genera otro negocio. Luego, su base siempre va a ser la misma y lo que hace es usufructuarse de los intereses como tal, aprovecharlos en el momento.
no dejarlos que generen mayor interés. Veamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo en ambos casos. Pongamos un crédito. Un crédito en el cual nos prestan 18 millones de pesos. Es nuestro valor prestado, valor presente, a una tasa del 2% mensual. Y ese crédito va a durar 4 meses. Igual acá, valor presente son 18 millones de pesos a una tasa del 2% mensual. Y la transacción va a durar 4 meses. ¿Cuántos periodos tiene la transacción? 4. 4, ¿cierto? Cada mes se va a generar interés. La tasa está pactada para capitalización mensual. Y si el ejercicio dura 4 meses, pues voy a tener 4 periodos. 0, 1, 2, 3, 4. Igual acá. Entonces, en el periodo cero, que siempre debemos entender el periodo cero como hoy cuando me prestan el dinero, ¿qué ocurre? Pues que me desembolsan 18 millones de pesos, ¿cierto? ¿Te genera interés? ¿En ese momento se genera interés? No. No, señor. No, ¿por qué no? ¿Cómo sé que no? Porque no pasaba el primer periodo. Porque la resta del total adeudados y el principal es 0. ¿Cómo? La resta entre el total adeudado y el principal es 0. Pero ¿por qué no se genera interés en ese momento? Porque no pasa un Porque mes. mes vencido. Normalmente es mes vencido, no mes adelantado. Ok. Entonces, en la tasa, como no me lo están poniendo explícitamente, que es vencido, yo debo asumir que es vencido, porque cuando es anticipado me lo colocan de manera explícita, ¿cierto? Si esto hubiera sido una tasa anticipada, me hubieran dicho 2% mensual anticipado. Entonces, si no me lo dicen, tengo que asumir que es vencido. Y como el periodo no se ha vencido, apenas está comenzando, pues no se genera el interés en ese momento. Correcto. ¿Qué pasa al final del primer periodo y ahí en adelante? ¿Nos vuelven a prestar dinero o no?
No, sigue siendo el capital principal. Es un único préstamo, ¿cierto? De 18 millones. Luego, el principal no va a cambiar. ¿Cuál es el interés del primer periodo? 3.600.000. Simple. ¿Cómo? 3.600.000. 360.000. 360.000. Ay, perdón, 360.000. 360.000. Es decir, que al final del primer periodo ya debo 18.360.000. Acá, igual o no. Sí, En el primero primer lo periodo mismo. sí. En el primer periodo sí, 360.000. Voy a deudar 18.360.000. ¿De dónde sale eso? Pues, ¿de dónde sale ese número? Pues de multiplicar el principal por la tasa periódica, ¿cierto? Cada mes se van a generar 2% de interés. Entonces, multiplicamos aquí por 0,02. Igual acá. ¿Cuánto se genera de interés en el segundo periodo? En el interés simple el mismo. Los mismos 360, ¿cierto? 360 y 360. Es decir, que al final de la transacción se habrán generado 1.540.000 pesos de interés. ¿Es correcto o no? A mí me da 1.440.000. Igual. ¿A todos les da igual? Sí, profe. Sí, señor. Eh, Bueno. Entonces teníamos una ecuación por acá en interés simple, ¿cierto? Que decía que el interés simple es igual al interés por el número de periodos por el valor presente. Y esto me va a dar 1.440.000. Si quisiera encontrar el valor adeudado, sería valor final es igual al valor presente más el interés. ¿Cuál es la tasa efectiva de toda la transacción? Pues yo tengo por acá mi fórmula, ¿cierto? La tasa efectiva de la transacción
es igual al interés, 1.440.000, sobre el valor prestado, que eran 18 millones, por 100. ¿Cuánto me da esa tasa? Un 8%. ¿Qué les da 8%? Sí, señor. En 4 meses. Ojo con el periodo de la tasa. 8% en 4 meses. Tengan presente lo siguiente. Esta tasa y esta tasa en interés simple es lo mismo. Es la misma tasa que está expresada de forma diferente. ¿Dudas con el interés simple? ¿Dudas? No, profe. Vale. ¿Cuánto genera interés se genera interés al final del segundo mes cuando es interés compuesto? 367.200. 367.200. 200. Que ese número sale de multiplicar el total adeudado por 0.02, ¿cierto? Es decir, que voy a tener acumulado al final del segundo periodo 18.727.200. Sí, señor. ¿Cuánto se genera de interés al final del tercer periodo? 374.544. Que al final tengo 19.101.744. Sí, profe. Y en el último periodo, 382.035 pesos. $19.483.779 pesos, ¿cierto? Es decir, que los intereses generados al final, me corrigen si está mal, fueron de 1.483.779 pesos.
¿Cuál fue la tasa efectiva de la transacción? 8.24, profe. Que es igual a 1.483.779 dividido entre los 18 millones por 100. Va a dar 8,24%. En 4 meses, ¿no? En 4 meses. En interés compuesto, estas dos tasas son equivalentes. Son la misma tasa expresada de forma diferente. ¿Dudas de lo que acabamos de hacer acá? Con ustedes alcanzamos a ver interés nominal e interés efectivo. Creo que no, profe, creo que quedamos hasta ahí. Quedamos acá. Hicimos más ejercicios y lo dejamos ahí, creo. Ok. Hay un análisis que quería hacerles con relación a esto. Es importante que ustedes lo tengan presente y que he notado que genera confusión. Y es que una vez tenemos dos formas de calcular interés, ya sea de manera simple o de manera compuesta, ¿cierto? En el interés compuesto hay una ecuación que es la ecuación de equivalencia, ¿cierto? Que dice capital futuro es igual al capital presente por 1 más el interés elevado a la n. Es decir, que si yo hubiera hecho capital futuro es igual a los 18 millones por 1 más 0,02 elevado a la 4, me tiene que dar los mismos 19.483.779 pesos. ¿Sí les da? Sí, bro. Sí, profe. A partir de este punto, también es importante comenzar a saber o a identificar que dentro del interés compuesto hay diferentes formas de expresar las tasas de interés. Voy a borrar el interés simple un minuto. Sin ánimo de adelantarme en lo que ya habíamos visto, sino más con el tema de dar una claridad hacia el futuro de donde vamos. Voy a complementar este ejercicio para que lo tengan presente y pueda, ojalá, dar claridad a las clases que se vienen. Y más bien, mañana, que sigue siendo un día de repaso,
necesito que ustedes o me propongan algún ejercicio que quieran revisar o algún tema que tengan que revisar. ¿Parece bien? Manos arriba si les parece bien, por favor. Profe, yo la verdad no lo escuché, se entrecortó en ese momento. Que voy a hacer una complementación de este ejercicio revisando diferentes tasas, las diferentes formas de expresar las tasas de interés cuando hablamos de interés compuesto. Vamos, este es un tema que es lo que continuaba frente a lo que habíamos quedado, digamos, en los otros dos cursos que tengo, ya habíamos avanzado hasta ese punto. No entiendo por qué en el O1 de pronto se relegó, si fue que en ese momento comenzaron las protestas y demás. Pero no es con el ánimo de avanzar, es con el ánimo de que ustedes tengan clara la complementación del ejercicio a lo que viene. Y les proponía que en la próxima clase ustedes o me propongan algún ejercicio que quieran revisar o la próxima clase mañana, ¿no? O algún tema que quieran revisar de lo que ya habíamos visto. Y les pedía que subieran la mano si estaban de acuerdo con lo que acabo de decir. Si tenemos mayoría, continuamos así. O si no los escucho, ¿qué más quieren repasar de lo que ya hemos visto? Tenemos 21 manos arriba de 28 conectados. ¿Alguien de los que está conectado? No lo tengo registrado en la asistencia. ¿Eliana Guancha se encuentra conectada? Daniela Arisa. Iván Cordero. Andrés Mauricio Gómez. Paula López. Profe, Sí. Paula López Tapias, es que creo que ella es con la que yo intercambié de grupo. Ah, ok, perfecto. Actualizo las listas en estos días. Y Luis Santiago Villamizar. Sí, profe, es que no tenía internet y me llegó como a las 6:20 y que me dejó entrar. Listo. No te había registrado acá. Bueno, entonces complementando el ejercicio y continuando con el tema, es importante que ustedes tengan presente que en la base del interés compuesto hay tres formas de expresar el interés, que son las tasas, tres formas de expresar las tasas de interés, que son las tasas nominales, las tasas periódicas y las tasas efectivas. Las tasas nominales, y acá me voy a ampliar un poquito para que haya claridad. Las tasas nominales se expresan como un valor, un porcentaje
y normalmente van acompañadas de unas siglas. La N, que me indica que la tasa es nominal. Después, la siguiente sigla se relaciona con un periodo de tiempo, ya lo voy a escribir por acá para que lo tengan presente, con un periodo de composición y con una forma de pago. Es decir, yo puedo expresar una tasa como 24% nominal, anual, mes vencido. ¿Sí? Y les decía, T es el periodo de la tasa. Que en este caso va a ser anual, en ese ejemplo. El periodo de composición o de capitalización de la tasa, en este caso es mensual. Es decir, si bien la tasa tiene un valor pactado para el año, realmente se van a generar intereses cada mes, que es el periodo de composición de la tasa. Lo repito, si bien la tasa está pactada, el valor que tengo acá es el valor pactado para el periodo de la tasa, que es el año, se van a generar intereses cada mes, que es el periodo de composición. Y después aparece otro término que es la frecuencia de composición. La frecuencia de composición es ver cuántos periodos de composición hay. Voy a escribir por acá abajo para que me quede. Voy a escribir acá abajo para que me quede espacio después para hablar de las tasas periódicas. Lo mismo acá, voy a borrar esto para que me quede aquí el espacio para. Entonces, PC se llama periodo de composición o de capitalización. Y M se llama frecuencia de composición, que en otras palabras lo que buscamos es ver cuántos periodos de composición hay en el periodo de la tasa pactada. Entonces, en este caso, la frecuencia de composición de cuánto es, en el ejemplo, si la tasa es del 24% nominal anual mes vencido. 12. 12, porque tengo 12 meses en un año, ¿cierto? Tengo 12 meses en un año. Y después tengo la forma de pago. Esa forma de pago puede ser vencida o anticipada. También existen las tasas periódicas. Una tasa periódica es efectiva para el periodo que se tome.
Y matemáticamente vendría siendo, bueno, es importante comentar antes de seguir con las tasas periódicas que a las tasas nominales se les representa con una R minúscula. Luego, la tasa periódica se calcula como R sobre M, es decir, la tasa nominal sobre la frecuencia de composición. Por lo tanto, en el ejemplo, mi tasa periódica, R sobre M, va a ser igual al 24% sobre 12, es decir, un 2%. Recordemos que va acompañado de un periodo. ¿Cuál será el periodo de esa tasa periódica? ¿Cuál será el periodo de esta tasa periódica? Anual. Sería mensual, ¿no, profe? Mensual, es mensual. ¿Por qué mensual? Porque lo dividí en 12 meses. Porque se dio en la frecuencia, pues Que es cada mes que se va a generar interés. Es el periodo de composición de la tasa pactada, el que me define el periodo de la tasa periódica. Cada cuánto se genera interés. Entonces, mensual. Si yo analizara esta tasa periódica como una tasa nominal, es decir, si hiciera algo similar acá, podría decir que una tasa nominal equivalente podría ser el 2% nominal mensual mes vencida. La estoy expresando de la misma forma que la tasa nominal. En ese caso, el periodo de tiempo, periodo de la tasa, es un mes. El periodo de composición es un mes y por lo tanto la frecuencia de composición es 1. Cada vez que yo identifique que la frecuencia de composición es 1, puedo estar seguro de que estoy hablando de una tasa periódica. Profe, una pregunta. Lo escucho. ¿Y uno cómo hace para saber que, por ejemplo, ese 24 nominal anual mes vencido es de interés simple o compuesto? No, estamos hablando de que esta clasificación, esta forma de expresar las tasas, ya son sobre la base que es interés compuesto. Se usan siempre para interés compuesto. Por eso le borré el interés simple del tablero. ¿Hasta acá me siguen? ¿Vamos más o menos bien? Sí. Ok. Y finalmente vamos a hablar de tasas efectivas. Y hay una ecuación que ustedes no la han visto, pero la voy a colocar acá de todos modos, que es 1 más R sobre M elevado a la N menos 1. Fíjense que ya dije que la R sobre M es la tasa periódica, ¿cierto? O sea, este mismo 2%.
Entonces, donde R es una tasa nominal, M es la frecuencia de composición, R sobre M es una tasa periódica y N es el número de periodos de análisis en la transacción. Entonces, si quiero hallar la tasa efectiva a los 4 meses, sería igual a 1 más R, que es 24%, 0,24, sobre M, que es 12, ya sabemos que eso me va a dar 2%, elevado a la ¿cuánto? Como estamos hablando de unas tasas periódicas mensuales, y estoy haciendo el análisis para 4 meses, entonces la N va a ser 4 menos 1. ¿Cuánto me tiene que dar esto? Pues me tiene que dar un 8,24%. ¿Qué es esto mismo, cierto? Obviamente en 4 meses. Para que quede correctamente expresado. Por favor, la revisa. ¿Sí les da igual o no? Sí, profe. Ok. Entonces, fíjense que hasta acá, dentro del interés compuesto, esta tasa que es periódica, con esta tasa que también es periódica o es efectiva para los 4 meses, periódica o efectiva a los 4 meses. Y esta tasa son equivalentes, ¿cierto? Son la misma tasa, pero expresadas de forma diferente. ¿Qué pasa si yo calculo una tasa efectiva a un año? La efectiva anual, ¿cuánto me daría? Me daría 1 más 0,02, que es la tasa periódica, elevado a la 12 menos 1. ¿Cuánto les da esto? Me da 26,82%. 26,82%.
esa tasa también sería la misma tasa que todas las demás que tenemos allá, solo que expresada de una forma diferente. ¿Por qué les hago el ejercicio con la efectiva anual? Porque son las tasas efectivas anuales las únicas que puedo expresar sin el periodo. O sea, es la única que puedo expresar como un número solo. Y para mostrarles otra cosa, que es que una cosa son las tasas nominales que me sirven para saber cómo va a ser la evolución de la transacción en cada periodo de capitalización, ¿cierto? Ya sé que cada periodo me van a cobrar 2%, ¿cierto? Y en teoría que eso sale de una tasa pactada. Pero también para mostrarles que en el interés compuesto, si esta transacción no hubiera durado 4 meses, sino un año, al final el interés hubiera sido el 26,82%. Y también para comentarles que la razón por la que existen esas diferentes formas de expresar la tasa es en parte comercial, porque es mucho más fácil para un banco, para una entidad financiera, comercializar un producto financiero diciendo que tiene un interés del 2% mensual o un interés del 24% nominal anual mes vencido, que decir que el interés efectivo anual es del 26,82. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Profe, Y Saúl. profe, en las tasas periódicas, ¿cómo se llega a que m es igual a 1? Porque la frecuencia de... Porque la... A ver, perdón, acá. Ok. Porque el periodo de la tasa y el periodo de composición de la tasa son iguales. Ah, ok, profe. Gracias. El periodo de la tasa y el periodo de composición de la tasa son iguales, quiere decir que la frecuencia de composición es 1 y que estamos hablando entonces de una tasa periódica. Listo, profe, gracias. ¿Qué pasa cuando multiplico una tasa? O sea, hagamos aquí, me voy a adelantar otra vez un poquito. Nunca puedo multiplicar o dividir una tasa efectiva anual, una efectiva, para encontrar otra tasa efectiva. Es decir, si esta que es a los 4 meses la multiplico por 2, no me va a dar la efectiva a los 8 meses, ¿cierto? Si esta la multiplico por 2, no me va a dar la efectiva a los 8 meses. ¿Qué pasa? Y voy a aprovechar el tablero aquí en la parte de arriba y hacemos un complemento al tema. Cada vez que multiplico una tasa periódica, el resultado va a ser una tasa nominal. Ahora volvemos a esa que teníamos ahí. Es decir, que si yo tengo una tasa R sobre M igual al 2% mensual, si la multiplico por 2, ¿qué tasa me va a quedar? Sí me va a quedar un 4%, pero ¿cómo se expresa esa tasa? Me va a quedar una tasa nominal, lo acabamos de decir, si multiplico una tasa periódica va a ser una tasa nominal. Y va a ser nominal bimestral mes vencido. Si la multiplico por 6, pues me va a quedar Nominal bimestral, trimestral. No, Ah, no, semestral. semestral, perdón. Si la multiplico por 2, voy a tener 2 meses. Nominal bimestral mes vencido.
Si la multiplico por 6, voy a tener la semestral, nominal, semestral, mes vencida. Pero el periodo de composición sigue siendo el mes. Si la multiplico por 3, pues voy a tener 6% nominal, trimestral, mes vencida. Si la multiplico por 12, pues ya la tenemos acá, ¿cierto? 24% nominal, anual, mes vencida. Si divido una tasa nominal, voy a encontrar una tasa periódica. Obvio no la puedo dividir por cualquier cosa, ¿cierto? Tengo que mirar cuál es la frecuencia de composición para poderla dividir. Si quiero hallar una tasa efectiva a un periodo diferente, pues tengo que utilizar la ecuación de equivalencia que tengo acá. Para finalizar, y si no hay más dudas de lo que hemos comentado, ¿recuerdan el ejercicio que hicimos al principio que nos daba 24,35% bimestral? ¿Qué pasa? ¿Cuál será la tasa efectiva anual equivalente? ¿Cuál será la tasa efectiva anual equivalente? Sería 1 más R sobre M a la N menos 1. Profe, ¿Sí? es que era para ver si dejabas entrar a un compañero que se le fue la luz y está tratando de entrar otra vez. Listo. Gracias. En otras palabras, sería 1 más 0,2435. ¿Cuánto sería N? 6. 6, ¿cierto? Porque tengo 6 bimestres en un año. Es decir, ¿de cuánto sería esa tasa? ¿Alcanza el 200% o lo pasa? Sí, 269.72. Sería 269,72%. Bien. ¿Dudas, inquietudes de lo que hemos hablado hoy? Más adelante, entonces, complementamos qué son las tasas nominales, cuáles son las diferencias entre las tasas nominales y las tasas efectivas y cómo se comienzan a hacer conversiones entre tasas. Que ya en parte hoy vimos algo, pero mi intención no es adelantar, sino complementar el hecho de que el interés compuesto tiene diferentes formas de expresar las tasas de interés. Para mañana, por favor, traigan o los ejercicios que quieran revisar o los temas que quieran revisar. Y pues aprovechen esa clase al máximo. Ustedes están un poco más privilegiados que sus compañeros de los otros cursos porque tuvieron una o dos clases más de repaso. Listo, Si no, profe. si no hay más dudas, muchas gracias a todos por la asistencia. Profe, una cosa, Señor, es que yo mañana tengo una cita médica a las 7 de la mañana, por lo que no podría asistir. bueno, Eric, de acuerdo. ¿Sí? Tienes la excusa, escríbemela al correo, envíamela al correo. Ah, listo, sí, señor. ¿Ok? Bueno, gracias. Bueno, gracias a todos. Nos vemos mañana.
Profe, gracias. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta profe. bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien.